Hola y bienvenidos. En esta ocasión revisaremos cómo realizar el montaje experimental para la práctica de distribución de Maxwell-Boltzmann en el Laboratorio de Física de la Escuela Politécnica Nacional. Primero vamos a presentar los materiales necesarios. Tenemos un aparato de teoría cinética que consiste en un pistón que va a vibrar a una cierta frecuencia suministrando energía a las partículas que coloquemos dentro. También tenemos un receptor con una cámara de registro que va a recolectar las partículas que salgan del aparato, una fuente de voltaje que nos ayuda a alimentar el aparato de teoría cinética y un estroboscopio que nos ayudará a definir la frecuencia a la que vibra el pistón. También tenemos una balanza, un recipiente con esferas plásticas, un interruptor, algunos vasos de precipitación, cables de conexión y una cuchara. Para empezar con el experimento, necesitamos conocer la masa de cada una de las esferas, pero debido a que son bastante pequeñas, lo recomendable es contar una cierta cantidad de ellas y obtener la masa del conjunto, para luego extraer la masa unitaria. Una vez las hayamos contado, las colocamos en el vaso de precipitación para evitar que se pierdan. El resto de esferas debemos guardarlas nuevamente. Para pesar las esferas, hacemos uso de la balanza y el vaso de precipitación vacío. Debemos colocar el vaso sobre la balanza para luego encerrar el instrumento en esta configuración, de tal manera que al momento de medir la masa obtengamos el valor neto del conjunto de esferas. Es importante conocer la masa unitaria para no tener que contar las esferas a posterior. Procedemos a la conexión de la fuente de voltaje, para lo que vamos a utilizar los cables y el interruptor. En este caso, usamos los cables azules para conectar la fuente al interruptor y luego al aparato de teoría cinética, mientras que con el cable rojo conectamos la fuente directamente al aparato. Una vez realizada esta conexión, encendemos la fuente con el interruptor que se encuentra en la parte trasera y observamos que se enciende el foco verde. Al girar la perilla del equipo, vamos a notar que el pistón del aparato de teoría cinética empieza a vibrar. También podemos ver que la vibración aumenta de frecuencia al aumentar el voltaje de la fuente. Una vez que encontremos la frecuencia deseada con ayuda del estroboscopio, apagamos el interruptor. Después de esto, añadimos el recolector con la cámara de registro, al lado del aparato, asegurando que no hay espacios entre ellos. También podemos variar el volumen de la cámara con el pistón de la parte superior. A continuación, vamos a llenar la cámara con un cierto número de esferas por la abertura que tiene en el lado opuesto. Luego de esto, solo hace falta encender la alimentación para que el pistón se mueva y empiece a suministrar energía a las partículas dentro de la cámara. Debido al movimiento aleatorio que adquieren las partículas, algunas van a salir por un orificio en el lateral de la cámara y terminarán cayendo en el receptor y luego en la cámara de registro. Aquellas que se muevan con una velocidad más grande van a recorrer mayor distancia antes de ser recolectadas y viceversa. La relación que existe entre la distancia recorrida y la velocidad que tenía la partícula al salir de la cámara es la siguiente, donde g es la aceleración de la gravedad y h es la altura desde el lugar del que salen las partículas hasta el límite de las divisiones del receptor. Para que esta relación se cumpla, estamos asumiendo que las partículas salen con una velocidad horizontal. Mientras dejamos encendido el equipo, vamos a notar cómo se va llenando los diferentes compartimentos y empieza a aparecer una distribución de partículas en la cámara de registro. Después de un tiempo, podremos reconocer la forma de la función de distribución de velocidades de las partículas que están dentro de la cámara, y también notamos que se asemeja a la forma de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Por último, podemos comentar algunas recomendaciones importantes. Es necesario que al inicio utilicemos un número mínimo de 20 esferas para calcular la masa unitaria con una buena precisión. También, mientras transcurre el experimento, las esferas empezarán a salir de la cámara, por lo que es necesario añadir más en una proporción adecuada para mantener la densidad de partículas constante. Finalmente, para evitar que las esferas se deslicen sobre la mesa al momento de colocarlas, es preferible utilizar un pedazo de tela o toalla sobre la mesa.
Con esto hemos terminado este video sobre el montaje experimental de la práctica de distribución de Maxwell-Bolt. Muchas gracias por vernos.